No, que hay que venir más pronto, ¿eh? Hay que levantarse 5 minutos antes. Bueno, ¿qué digo yo? Que el personaje de hoy es un hombre que tiene magia en sus manos, el doctor Cavadas, un hombre serio, tímido a su manera, le llaman el doctor Milagro, porque parece que los hace. Él dice que no, que todo es ciencia y medicina, pero Milagro parece haber llevado a cabo con éxito el primer trasplante de piernas del mundo. Ayer el doctor Cavadas habló en directo con Matías Prat, y dijo cosas como estas. Doctor Cavadas, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuente a nuestros espectadores qué es lo primero que dice su paciente, este joven de 25 años, al despertarse de la anestesia y ver de nuevo que tenía sus dos piernas. Se puso a llorar. Se puso a llorar de emoción. Dígame, doctor, ¿cuál es el momento más delicado, más trascendental de esas 10 horas que duró la operación? Hay muchos momentos. Realmente es una carrera contra el tiempo para intentar reducir al mínimo el tiempo que las piernas están sin riego sanguíneo. Es una cirugía extensa y estresante, pero afortunadamente fue todo bien. Ya sé que no quiere arriesgarse, que no quiere aventurar, pero díganos sobre qué fecha, si va todo bien, este hombre podría caminar. Si va todo como hemos previsto, porque lógicamente no hay referente, no hay antecedente en la literatura, pero extrapolando casos que se podrían relacionar en cuanto a reimplantes o trasplantes de brazos, sería razonable pensar que en 6 o 8 meses el paciente podría estar caminando. Es impresionante. Alucinante. Es impresionante. En 6 o 7 meses el paciente podría andar. Y el trabajo que hace este hombre en África, en lugares de guerra, implantando miembros a personas que lo han perdido por culpa de explosiones y de minas antipersona, de verdad, como Cavadas no hay otro. No solo la sanidad pública está a su lado, cosa que me alegro, porque esto con la privada sería imposible, sino además hemos de reconocer que tenemos un genio. En Gran Bretaña ayer estaban en la operación, el domingo noche que empezó la operación, estaban médicos ingleses aquí aprendiendo. Esto es un honor para nosotros. Mira, estuvo en todo el tiempo que ha estado trabajando Carlos en la Comunidad Valenciana, ha tenido la oportunidad de entrevistarlo varias veces. Y aquí hemos entrevistado a muchos de los pacientes que ha tenido en sus manos. Yo recuerdo, por ejemplo, ustedes se acordarán de Alba, aquella mujer que fue el primer trasplante de los 2 brazos y antebrazos en el mundo. Sí, señor. Era brutal ver cómo tan solo 2 meses después esa mujer, con sus 2 brazos nuevos, se pintaba el rímel. O sea, cosas de tal precisión. No es que cogía un vaso, es que hacía cosas con muchísima precisión, enhebraba el hilo de una aguja, es decir... Sí, al margen de estas cosas pioneras, el caso que estás contando tú y también el de este hombre, que efectivamente se ha seguido en todo el mundo, llama la atención también, digo, sin entrar en cuestiones meramente técnicas o médicas, la personalidad de Cavadas. Su serenidad, ¿verdad? Sí, efectivamente. La serenidad por un lado, y luego que tampoco es uno de estos médicos de farde, que podría serlo perfectamente, ¿no? Ha cambiado mucho, y además se lo cuentan muchas veces en sus entrevistas. Él ha pasado de vivir muy bien económicamente, de tener grandes lujos, a todo lo que gana, gran parte de lo que gana lo dedican hoy en día a su fundación y a esas labores de reconstrucción. Si uno le ve de lejos sin escucharle parece un cooperante. Estaba pensando en Irene Villa, que sabéis que se tuvo que ir a Suecia a hacerse una operación para que le pusieran un tornillo de titanio donde luego iba encajada la parte para que le permita andar y poder andar, que se le infectó con una bacteria y que ha sufrido lo que no está escrito, porque es tremendo lo que esa niña lleva sufrido. Si antes de meterse en esa operación, que lleva 5 años padeciendo, hubiera ido al doctor Cavadas, a lo mejor habría la posibilidad de... Yo creo que el doctor Cavadas debe tener una lista de espera impresionante. Pero vamos a seguir avanzando, porque además hay noticias de nuevo. Bueno, que en España no tenemos... Nuevas noticias. Alejandro Sanz ha sido padre por 3ª vez.